Hola, buenos días. Bienvenidos a, a esta red, a este Facebook en vivo. Damos gracias a Dios y les saludo desde acá. Estamos en el día 203 de cuarentena y tenemos que decir que el Señor está y seguirá estando con nosotros. Bienvenidos entonces a la palabra del Señor y allí aparte este momento para escuchar la palabra de Dios que es tan importante. Y les quiero hablar allí en Hechos 17:30, dice, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y algo hay que hacer, ¿no? El tema que quiero hablar es salvación, un tema urgente. Y tenemos un alma que salvar, y esto es urgente. Algo hay que hacer, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y lo que tenemos que saber para salvar nuestras vidas. Primeramente, tenemos que tener el arrepentimiento. Y allí, en el versículo base que hemos leído, dice que Él manda, Dios, de que en todo lugar, todo hombre se arrepienta de sus pecados. En Hechos 16, 30 y 31, allí estaban Pablo y Silas en la cárcel y ellos estaban en el cepo, pero ellos alababan a Dios. Y de pronto el Señor intervino y hubo un terremoto. El guardacárcel dijo, acá voy a morir porque todos se escaparon. Pablo dijo, no te hagas ningún daño porque estamos aquí. Ninguno hemos escapado. Y él, allí que se estaba por quitar la vida, él llegó y dijo, ¿qué debo hacer, señores? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué bueno que es saber que tenemos la oportunidad de conocerle. Como dice allí en Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y allí en Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué bueno, qué bueno. Y dice allí en el 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es, y la fe es un regalo de Dios. Y el arrepentimiento fue mandado por Cristo. Allí en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este era el mensaje que Él vino a dar, el arrepentimiento. Y en Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Porque el Señor nos da la oportunidad de ¿qué? De recibir el mensaje, de escucharlo, como hoy estás recibiendo, y que dice, guárdalo y arrepiéntete. Porque dice, si no velas, si no haces algo al respecto, si no vigilas, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, así que es importante que nosotros estemos vigilando sobre esto, sobre lo que hemos oído. Es indispensable para salvarse el arrepentimiento. En Lucas 13:3 Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, tanto el bueno como el malo. Si no hay arrepentimiento, todos vamos a perecer.
y Cristo ha venido para llamar a los pecadores. Allí en Mateo 9:13b dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él nos llama al arrepentimiento. Gloria a Dios. Y el arrepentimiento es concedido por Dios. En Hechos 11:18 dice entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se sorprendieron. Y sí, el Señor ha mandado también la oportunidad a nosotros, los gentiles, que nos arrepintamos de nuestros pecados. En 2 de Timoteo 2:25, Pablo le dice a él, a su hijo, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y es bueno que no nos enojemos con aquellos que se oponen, sino que los corrijamos, que le hablemos de Dios, porque por ahí les concede el Señor la oportunidad de que se arrepientan y conozcan la verdad del Evangelio. Así que allí Cristo fue exaltado para dar el arrepentimiento. En Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Él fue levantado. ¿Para qué? Para dar arrepentimiento y también perdón. Qué bueno, qué bueno. Así que allí es necesario para el perdón de pecados el arrepentimiento. En Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Qué bueno, qué bueno. Así que hay que arrepentirse de nuestros pecados, no quedarnos en ellos, no pensar que Dios no puede perdonarnos. Él sí puede darnos ese poder, arrepentirnos y perdonar nuestros pecados. En segundo lugar, Él es el único Salvador. Él es el único Salvador. En San Juan 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, porque a veces decimos, ¿de qué? ¿Por qué nos condenan? ¿No? Y aquí está la respuesta. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hay personas que no quieren que se le diga que está mal lo que hace, pero aquí la palabra de Dios nos reprende, nos dice que tenemos que dejar de hacer lo malo. Y dice allí en el 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que sea manifiesto hay que mostrar nuestro cambio, hay que mostrar que yo ya dejé el mal camino, que ahora estoy mirando a Dios y quiero seguir sus pasos. Solo Jesús es el que salva, solo Él. En Hechos 4:12, en el lenguaje actual dice, solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo, solo Él tiene poder para salvarnos. Solo Él, solo Jesús puede salvarnos. Por eso en Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
qué es lo que tenemos que hacer acerca de la salvación, que es urgente. Mirar el arrepentimiento y saber que el único Salvador es Jesús. Número 3, la salvación no es por obras, porque hay gente que dice, no, pero yo, no me hable, yo no hago mal a nadie, yo no necesito. Pero allí en Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y sabe que esta palabra en el lenguaje actual dice, la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. No es por el bien que nosotros hagamos, si damos nuestros bienes, está bien que lo hagamos, pero no trae la salvación, no tiene ese poder. Así que qué bueno que es saber que la salvación no es por obra. Y número 4, es importante seguir a Jesús. Después que nos arrepentimos, de saber que Jesús es el único Salvador, que la salvación no es por obras, es importante seguir a Jesús y vencer todo obstáculo que se nos pone en el camino. En Apocalipsis 3, 5 y 6 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá hay algo muy importante que tenemos que saber, que tenemos que seguir a Jesús, porque hay algo. Él nos puede dar las vestiduras blancas, aquel que vencemos todo obstáculo del mundo, de nuestra carne y del diablo. Hay que vencer. Y al que vence, el Señor dice que no borrará su nombre del libro de la vida. Y no solamente eso, nos va a confesar nuestro nombre, Jesús, delante del Padre y de sus ángeles. Y dice algo, el que tiene oído, vos estás escuchando esto, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No basta con arrepentirnos, no basta con saber que Jesús es el Salvador, tenemos que seguirle a Él y saber que tenemos que nosotros ser parte de la iglesia del Señor, porque el Espíritu Santo habla a la iglesia y tenés que ser parte de su iglesia, de la cual Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Y allí Pablo también habló acerca de este libro que existe, porque a veces decimos, pero esos son cuentos. No, dice la palabra del Señor. Pablo dice en Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Se está refiriendo a dos mujeres que le seguían y que hablaban de Dios. Y dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Pablo tenía varios colaboradores y dice, te ruego que los ayudes, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y aquellos que le seguimos, aquellos que le sirven, aquellos que le servimos, aquellos que colaboramos, aquellos que repartimos un tratado, que vamos a los hospitales, que oramos por las personas necesitadas, que les damos testimonio de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y allí en Apocalipsis 21:27 dice, se refiere a los que entrarán a la nueva Jerusalén y dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mire qué profunda, qué extensa,
que es la salvación. Y en esa nueva Jerusalén que usted puede leer allí en Apocalipsis, no van a entrar ninguna persona que esté lejos de Dios, ninguna persona que no se haya arrepentido, ninguna persona que el Señor no le haya dado las vestiduras de salvación. Dice que solamente entrarán los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y tenemos entonces el arrepentimiento. El único Salvador es Jesucristo. La salvación no es por obras. Lo importante es seguir a Jesús y vencer los obstáculos, porque allí hay un libro que dice allí en Apocalipsis 3:5 que si nosotros nos volvemos atrás, puede ser borrado nuestros nombres. Pero mientras tanto, si vencemos, está allí nuestro nombre y vamos a tener acceso a esta nueva Jerusalén que el Señor va a gobernar allí, el cual dice que no va a haber luz porque Él va a iluminar con su presencia esta ciudad tan hermosa. Y por último, Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que te pierdas. Y en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan, no quiere el Señor que se pierdan. Y allí en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vio que hay personas que tienen miedo, que son incrédulos. No, esto no es para mí, no creo esto. Los hechiceros, que prefieren venderse, pagar a un hechicero, teniendo la oportunidad de creer en un Dios tan poderoso. Aquellos que tienen tantos ídolos, aquellos que viven mintiendo, dice que no tendrán parte con el Señor y su lugar está allí en un lago que arde. En Apocalipsis 13:4, 6 y 8 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y usted sabe, ¿no? ¿Quién es el dragón? Es Satanás. La bestia es el anticristo, que se va a levantar y va a gobernar el mundo. Y eso ya está por suceder. Y dicen la gente, qué bien esto, ¿no? ¿Quién como el anticristo? ¿Quién podrá luchar y vencerlo? Y allí en el 6 dice que la bestia, el dragón, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Hay gente que vive blasfemando contra Dios. No le reconoce, no le respeta. Blasfemias contra Dios. Y en el 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ellos que adoran, que abominan, que blasfeman contra Dios. Aquellos que le adoran a Satanás. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Y por último, allí en Apocalipsis 20, 12 y 15, dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, porque los pequeños también pueden aceptar a Jesús.
Yo acepté al Señor teniendo 6 años. Podemos entender y podemos aceptar a Jesús. Vi de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lamentablemente. ¿Y quiénes están? ¿Quiénes estaban allí? En el versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en Mateo 25, en el juicio de las naciones, en el versículo 41, dice Jesús, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Yo te quiero decir que el infierno no fue preparado para los hombres. No fue preparado para ti ni para mí. Fue preparado para el diablo y sus ángeles, que pecaron contra Dios y se rebelaron en el cielo. Para ellos fue creado, pero también van a ir allí aquellos que eligen seguir al diablo, aquellos que se rebelan contra Jesús, el único Salvador que Dios ha enviado. Así que tenemos que hacer algo en conclusión. Lo urgente hay que atenderlo. Como atendemos un problema de salud físico, tenemos que atender también lo espiritual con tiempo. ¿Vos sabés cuánto te estás alejando de Dios? Así que tenemos que atender esto. Y tengamos y obtengamos la salvación y transmitamos este remedio para aquellos que están perdidos y que se pueden perder eternamente. Manifestemos, demos testimonio de que Jesús es el Salvador. El mundo se está ahogando y el único salvavidas es Jesucristo. Y yo te diría, porque lo hago, hace una lista de tu familia y de tus amigos y ora por su salvación y hablales de esta salvación que es tan grande. Hablales que es necesario el arrepentimiento. Hablales de que hay un único Salvador, que no basta con la bondad. La salvación no es por obras, si bien está bien hacerlas, pero no nos salva. Lo importante es seguir a Jesús y vencer todo obstáculo. Y quiero que sepas que Dios no quiere que te pierdas. Entonces tenemos que decir que Dios hizo todo por nuestra salvación. Envió a su Hijo al mundo como nuestro Salvador. Envió a sus predicadores, a sus misioneros, para que escuchemos la voz de Dios. La elección es tuya y el tiempo es hoy. El mañana no es nuestro, es hoy. Mucha gente dijeron mañana y no llegaron. Mucha gente posponen la salvación porque no le dan la importancia que tiene. Espero un día que no está lejano verte entre los millones que estaremos en su presencia cantando el nuevo cántico de salvación. Y por último, somos responsables. Tú que no sabías, ahora sabes. Tú que eres salvo, tenés que saber que también eres responsable de tu salvación y de los que están alrededor, como dice en Ezequiel 33:8
Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si tú avisaras al impío y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú liberarás tu vida. Así que en este momento es tan importante este tema y yo quisiera que oremos, que lo instrumentemos, que vuelvas a ver este video, que lo compartas con alguien que todavía no conoce a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, cuántas gracias te damos por la oportunidad de conocerte. Hace mucho tiempo o hace poco, pero gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por manifestarte a nuestra familia. Señor, en este momento, te ruego, Señor, por aquellos que están mirando este video, que tú, Señor, perdones sus pecados y que te puedan seguir, Señor, hasta que tú vengas. Que les des tus vestiduras de salvación, Señor, y que anotes sus nombres en el libro de la vida. Que no los tengas que borrar porque ellos se aparten de ti, sino que ese día que estaremos delante de ti, de pie delante de ti, Señor, busques nuestros nombres y podamos decir, aquí estoy, Señor, presente. Y Dios mío, en esta hora, Señor, te rogamos por nuestras familias y nuestros amigos que puedan comparecer, que puedan, Señor, arrepentirse a tiempo de sus pecados y arreglar las cuentas contigo, Señor. Gracias te doy, Dios mío, en esta hora, por esta hermosa oportunidad de saber, Señor, tu salvación, que es tan grande. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga. Les mando un abrazo y un día nos vamos a sorprender, ¿eh? Cuando nosotros damos testimonio, no sabemos lo que Dios puede llegar a hacer. Bueno, muchas bendiciones para todos.